¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que son las normas de caracterización de servicios de salud. Soy la doctora Marihelen Valverde Rojas, magíster en salud pública, mención epidemiología y gerencia en salud. Como ustedes en algún momento habrán escuchado hablar, ¿no? Existen directrices y normas para que nosotros podamos no solamente aperturar, ¿no?, un primer nivel de salud, un segundo o un tercero, sino también podamos a partir de estas normas, ¿no?, acreditar estos nuestros servicios. Vamos a empezar entonces hablando de la caracterización de los establecimientos de salud de primer nivel. Acá les traigo todo lo que van a ver ahora en las diapositivas. Es un resumen de los libros que ustedes pueden bajarlos de la página del ministerio. Esto es un resumen porque es amplia la información y toda la información se basa en estos dossiers. Para el 2012, que es de donde sale este cuadro de esta caracterización, nos habla de esta situación actual de los establecimientos de salud por departamento, por nivel, ¿no? Puesto de salud, centro de salud con cama. Nos habla del segundo nivel y del tercero, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no?, dentro de lo que va a ser la cantidad total de servicios, vamos a tener más en La Paz, ¿no?, haciendo la totalización. En segundo lugar, Potosí. En tercer lugar, Santa Cruz. Luego seguido de Cochabamba, ¿no? Más o menos tenemos a nivel nacional, o teníamos, porque ahora está aumentado, 2.816 puestos entre postas de salud y centros de salud, haciendo un total para los 9 departamentos de 2.922, ¿no? Que obviamente, como ustedes saben, más para los que ya están trabajando dentro de nuestro rubro, es ineficiente, en número debería ser mayor, no da respuesta más con el actual seguro universal, ¿no? Acá tenemos la distribución ya por subsectores. No se olviden que más o menos, redondeando, ¿no?, más o menos el seguro público cubre un 80% aproximadamente, y los seguros sociales, no solamente la caja, sino el resto de los seguros, el restante 20%, ¿no? Acá ustedes tienen por institución, tenemos a la Caja Nacional de Salud, a la Caja de Caminos, a la de Cordes, a la Petrolera, Seguros Médicos Delegados, COSMIL, Seguro Social Universitario, Caja de Salud de la Banca Privada, Seguro de Salud CINEC y la Caja Bancaria Estatal de Salud, ¿no? Entonces, más o menos, si se dan cuenta, cubre ese porcentaje, como les digo, redondeando, por favor, ¿no? No es un dato exacto. Vamos a justificar esta norma de caracterización porque se hizo un estudio para hacer esta reestructuración del tipo de establecimiento según la capacidad resolutiva y ubicación geográfica. Se tomó como objetivo fortalecer el primer nivel en área urbana y rural. No se olviden que el primer nivel es la puerta de entrada a nuestro sistema de salud. Y también se propuso, con lo que ahora contamos, el MOF, el Manual Operativo de Funciones, en respuesta a la realidad y a la característica de cada uno de estos servicios, ¿no? Vamos a empezar definiendo un establecimiento de salud. Vamos a decir que es la unidad operativa básica de la red funcional de servicios de salud. Es el responsable de otorgar atención integral, intercultural en cuanto a promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y recuperación de la salud. No se olviden que de esto también hemos comentado en el tema de SAFSI, ¿verdad? Logrando de esta manera la satisfacción de la persona, la familia, la comunidad y el equipo de salud, incorporando obviamente la gestión participativa y el control social. Ustedes ya conocen, tenemos básicamente 3 niveles de atención, ¿no? El cuarto obviamente todavía está, tenemos muy pocos servicios o institutos de cuarto nivel. El primer nivel decimos que es una unidad operativa integral, es la puerta de entrada al sistema de salud, llámese puesto de salud, centro de salud integral o centro de salud con camas. Y obviamente, ¿no?, tiene el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida y situación de salud de las personas, familias y comunidades. Es importante conocer que la transferencia que nosotros hacemos, lo hacemos a una instancia superior, que sería en este caso el segundo nivel. Referimos ahí, ¿no?, a pacientes para que hagan o tengan una atención de mayor complejidad.
¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad resolutiva, ofrece servicios de medicina general en sus servicios de emergencia, odontología y especialidades básicas, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, pediatría y anestesiología. Siempre vamos a indicar entonces que tiene que tener las 5 básicas. ¿Puede tener un segundo nivel otras? Sí, pero para la caracterización no le puede faltar ninguna de las 5 que acabamos de indicar, ¿ok? ¿Puede haber traumatología, como es el ejemplo del Hospital Los Pinos? Sí, pero no está dentro de su caracterización, ¿verdad? No le puede faltar cirugía general, por ejemplo, al Hospital Los Pinos al ser segundo nivel, porque dejaría su caracterización. Hospital, los hospitales de segundo nivel, a diferencia de los de primero, prestan servicios 24 horas, los 365 días al año. En el primer nivel hay ciertos centros, como los centros integrales, que también atienden 24/7, ¿no? Pero las postas de salud son 6 horas, y hay otros centros 12 y así, ¿no? Pasamos al tercer nivel, sabemos que es una instancia de mayor complejidad, tienen mayor capacidad resolutiva y está formada por hospitales e institutos, ¿no es cierto? Responden a la red funcional, de primer nivel pasamos a segundo, de segundo a tercero, a veces podemos pasar de primero a tercero directamente a nuestro paciente, ¿no es cierto? Cuenta con servicios ambulatorios, de hospitalización, de especialidad, de subespecialidad y nos ayuda, aparte del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, a las funciones de docente asistencial e investigación, donde muchos de ustedes van a ingresar en la residencia. ¿Cuáles son los requisitos para implementar los establecimientos de primer nivel? Lo primero, acuerdos y consensos con el gobierno autónomo departamental, gobernación, gobierno autónomo municipal, municipio. Cartera de servicios de carácter resolutivo, justificación de las instancias y aprobación del CEDES, ¿no? Esta justificación se basa en el perfil epidemiológico, en la cantidad de habitantes que tenga esta población. Ubicación del centro de salud, ¿no? Que no tenga que ser cercano si hay otro. Tenemos que tener siempre este cuidado, por eso el quinto dice inexistencia de otro establecimiento de primer nivel. No puedo crear a menos de 5 kilómetros otro centro de salud, tengo que ver la población, ¿no? Mínima en el ámbito de acción. Relación de coordinación sostenida con los establecimientos de la red funcional, no puedo crear a nivel personal o a título personal, tiene que estar ligado al sistema, por eso es que necesitamos las autoridades competentes. Accesibilidad geográfica para los usuarios, diseño arquitectónico, para eso en la caracterización, ¿no? Que ustedes lo van a revisar, tiene un listado incluso de ambientes por metro cuadrado, que es el plan médico funcional, el plan arquitectónico también lo tienen ahí, y en cada una, ejemplo, consultorio, ¿qué tiene que tener? Escritorio, gradilla, camilla, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden ver todo el desglose en el libro original, donde está el diseño arquitectónico y el plan médico funcional, ¿no? Proyecto de construcción que cumple esos criterios, conocimiento y validación por el Ministerio de Salud y Deportes, y el financiamiento asegurado, al ser primer nivel, por el gobierno autónomo municipal. Ahí están los requisitos mínimos, ¿no es cierto? En datos generales tenemos que tener una identificación del establecimiento, el municipio en el que se encuentra, la red de servicios de salud a la que corresponde, tipo de establecimiento, ¿no? Que va a ser, distancia para poder referir. Esto es importante, ¿no? Si se fijan, no es crear, si yo quiero como alcalde, tengo plata, me sobra de mi poens aquí al lado de mi casa, voy a construir mi centro de salud, ¿no? No. Tiene que ver todo lo que estamos diciendo, inclusive en kilómetros, a cuánto, para hacer mi croquis, a cuánto está en mi segundo nivel, cuánto va a tardar mi paciente para llegar si es que lo tengo que transferir, ¿no? Tiene que tener su código SNIS y un responsable. En los procesos previos, identificar y definir el proyecto, priorizar, ¿no? Ante los actores locales, aprobar lo que hemos dicho hace un momento y el plan de implementación. En el diseño metodológico tenemos que tener la justificación, los antecedentes, el objetivo, el alcance, el marco lógico. Es más o menos como hacer un proyecto. Indicadores poblacionales y epidemiológicos, tengo que tener mi población beneficiaria distribuida por grupo etario, la morbimortalidad de los últimos 2 años, la producción de servicios,
Si es que voy a tener un centro de salud con cama o con internación, el número de camas hospitalarias, porcentaje ocupacional y el índice de giro de camas que me justifique, ¿no? En los requisitos técnicos, un inventario, listado de equipos requeridos, indicadores de rendimiento, de productividad, especificaciones técnicas del equipo requerido. En los financieros, ingresos y egresos, POA, esto es importante, ¿no? Con la descentralización tenemos que tener un POA aprobado por las autoridades, ¿no? Que me ayuden a no solamente a hacer mi establecimiento, sino a tener un mantenimiento de lo que es el equipamiento. Certificación de la ejecución presupuestaria, disponibilidad presupuestaria y estudio de oferta y demanda, ¿no? En los recursos humanos, una planilla. Si es nuevo, ¿qué necesito? Si ya lo tengo, si necesito aumentar más recursos humanos. Operadores técnicos de los equipos. Formulación del programa médico arquitectónico, lo que les decía, hay que tener un programa médico arquitectónico. Está ya en la caracterización, entonces lo tenemos que ir un poquito acordando a lo que tenemos. Elaboración de esquemas o diagramas funcionales de cómo va a ingresar el paciente. Elaboración de propuestas de zonificación, elección del partido arquitectónico más apropiado. En el anteproyecto tengo que ver planos, ¿no? Plantas, cortes, y esto es importante, y muchos de ustedes, si no han ido a trabajar, pero han ido a su provincia, esto nos falta a la gran mayoría, más a los centros no los actuales, ¿no? Se hace como se puede. Muchos de los centros de primer nivel de área urbana no tienen planos ni aprobación por el municipio y se depende del municipio, ¿no? Son esas cositas que vemos. En el proyecto arquitectónico, planos y mapas de ubicación, plantas por nivel, todo lo que ustedes ven acá en los planos es importante, ¿no? Y tener una maqueta. En el proyecto de ingeniería estructural, lo mismo, ¿no? Esto se hace en coordinación con el equipo de arquitectos e ingenieros. Esto no lo vamos a hacer nosotros, obviamente. Pero sí, los que conocemos la caracterización somos los médicos. Por eso les digo que esta parte de salud pública, gerencia y administración nos ayuda también con esto de la caracterización. Proyecto de ingeniería eléctrica, importantísimo, ¿no es cierto? Proyecto hidrosanitario, también tenemos que ver inclusive de tener tanques de agua para algún corte, ¿no es cierto? Un hospital, un centro de salud no se puede quedar sin luz, sin agua, ¿no? Cómputos métricos, ¿no? Para ver si cumple la caracterización. En las especificaciones técnicas tenemos que ver toda la parte de arquitectura e ingeniería. En el presupuesto de las obras también, ¿no? Sí, vamos a tener el presupuesto adecuado para concluir y el cronograma que sí debería cumplirse en respeto a la población a la que vamos a beneficiar. Pasamos ahora a la clasificación de los establecimientos de primer nivel de atención. Como ya veíamos hace un momento, tenemos a los puestos de salud que se ubican en área rural. No vamos a tener puestos de salud en área urbana. Dependen del municipio, ¿no? Todos los que vamos a mencionar. Por lo general, el puesto de salud está llevado adelante por un auxiliar o técnico de enfermería. Puede tener un médico, pero no es la exigencia, y atiende 6 horas en coordinación con la comunidad. Su objetivo es la prevención, promoción de la salud. El centro de salud con internación, que también está en área rural, es su homónimo, el centro de salud ambulatorio en área urbana. Por lo general, estos también trabajan 6 a 12 horas, ¿no? Aquí ya deben tener un médico, a veces también una licenciada según la caracterización. Y el centro de salud integral, que en esta nueva caracterización, que no es tan nueva, ¿no? Tiene varios añitos, se ha ingresado recién, ¿no? Podemos tener integrales en área rural y en área urbana. Y su homónimo en el Seguro Social, a corto plazo, son los policonsultorios. Estos policonsultorios están a la cabeza de médicos familiares, que es una especialidad, ¿verdad? Aquí tienen entonces la caracterización. Son cuadros que ustedes van a ir viendo, ¿no? Dentro de lo que va a ser cada uno de los niveles. Entonces vamos a empezar por el puesto de salud, centro de salud ambulatorio, centro de salud con internación y centro de salud integral, ¿no? Entonces, la población en un puesto de salud debe ir de 500 a 1000 habitantes, ¿no? Para el ambulatorio, de 10.000 a 20.000. Con internación, de 1.000 a 10.000. Con un centro integral,
en área urbana de 20.000 a 50.000 y en área rural de 10.000 a 30.000 habitantes. Si se fijan, esta es la primera parte que debemos enseñar y comentar con los responsables de salud de la comunidad, porque a veces, no, vuelvo a decirles, no es su obligación saber, nosotros tenemos que orientarles. Tiene platita en el POA y quiere hacer. No, la comunidad cercana tiene, ¿no? Y tiene menos de 1.000 habitantes. Haremos nuestro centro integral, haremos nuestro segundo nivel. A la gente le encanta tener hospital, ¿no? Pero tenemos ya esta caracterización. La accesibilidad geográfica no mayor a 2 horas en movilidad, ¿no es cierto? La gran mayoría debe ser de esta forma. ¿Por qué? Porque si tenemos una emergencia para referir, si es más alejado vamos a tener conflictos, ¿no es cierto? Y áreas alejadas, ¿no? Tienen este problema cuando se tiene que transferir, por eso hay municipios cabecera de área con hospitales de segundo nivel. La infraestructura, de acuerdo a lo que va a ser el esquema funcional que les acabo de indicar, que está en el libro de caracterización. El equipamiento también lo tienen desglosado dentro de lo que va a ser la caracterización de cada uno de estos. Servicios básicos, obviamente todos deberán tener servicio de agua potable segura, sistema de alcantarillado y también la energía eléctrica, ¿no es cierto? Hoy en día, porque esta nuestra caracterización es un poco antigua, deberíamos inclusive poner acá el tema del internet. No se olviden que en el sistema público ya tenemos una aplicación, ¿no? un servidor que es el SOAPS, que no se puede utilizar sin internet, ¿no? Para que nosotros registremos a nuestro paciente. Entonces, deberían, ¿no?, ingresar esto más. En la cartera de servicios va a depender la oferta. Ahí está bien, rapidito lo vamos a hacer. El puesto de salud, hemos dicho promoción, prevención. En lo que va a ser el centro ambulatorio, vamos a tener también la atención, porque hemos dicho que ya hay un médico aquí, ¿no ve? En el que vamos a tener ya en el Concamas, sí vamos a tener promoción, prevención, pero también nosotros podemos atender, por eso tiene camas, partos eutóxicos, ¿no? Por lo general con adecuación cultural, ¿no? Por tratarse estos de área rural, hemos dicho. Y en el integral, ¿no?, vamos a tener también, ya trabajamos 24 horas, entonces aquí tenemos más servicios. Inclusive los integrales, no es obligatorio, pero pueden contar con un especialista en pediatría y en ginecología, ¿no? Pero no es obligatorio, vuelvo a repetir. En las prestaciones, ¿no?, todos responden, porque estamos hablando del sector público, al Sistema Único de Salud. En los servicios complementarios de diagnóstico, no tenemos, dependiendo el área, no hay laboratorio en los puestos de salud. Como aquí ustedes leen, solamente en áreas por el perfil epidemiológico se cuentan algunos con el examen de gota gruesa, ¿no es cierto?, prueba rápida. En el resto, ¿no?, en área rural no tenemos laboratorio. Sí tenemos un laboratorio básico, deberíamos tener en los que tienen, son los centros con cama. En los integrales sí deberíamos tener, además de rayos X o ecografía como parte de la imagenología. ¿Qué características de internación tenemos? ¿No es cierto? Hemos dicho que en la posta, si es que viene en expulsivo y no tenemos otras, se puede atender. Se supone que el auxiliar que esté ahí tendrá la capacidad de la respuesta a este tipo de acontecimientos. Todos los centros deberán responder ante esto, pero no se tiene una internación solamente en el con cama, por el nombre, y en los de los integrales, ¿no? En cuanto a las patologías también, ¿no?, tenemos que ir viendo en la posta ya con tiempito para su transferencia, ¿no? Se puede resolver en los integrales algún tipo de enfermedad que no sea quirúrgica o alguna patología de internación momentánea, sí, ¿no es cierto? Pero ojo que el primer nivel no cuenta con área quirúrgica, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener cuidado. El máximo de horas que podemos internar son 72 horas, ¿no es cierto? Por lo general, en un parto autóxico, ¿no?, máximo nos quedamos 24 horas, ¿no es cierto?, internado a 48, pero como les vuelvo a decir, ¿no?, es máximo 72 horas, no podemos más, si no deberíamos referir al paciente. ¿Cuántas camas debería tener en el puesto de salud? Unita, porque hemos dicho por si acaso, ¿no es cierto? En el ambulatorio no,
en el CONCAMAS de acuerdo a la demanda, en los integrales también de acuerdo al área, a la población y a la demanda. Camas de internación de tránsito, esa es la una con la que cuenta el puesto de salud, el ambulatorio no, el CONCAMAS de acuerdo a la población, ¿no? Acá ya no tenemos en los integrales el tránsito porque su función más bien es la internación, ¿no es cierto? En la bioseguridad tenemos que estar todos, desde el puesto de salud hasta el integral, enmarcados en la norma nacional de bioseguridad. ¿Qué equipo de salud deberíamos contar? Lo que les decía hace un momento, ¿no? El puesto de salud no tiene solamente un auxiliar o hasta dos, dependiendo si atiende 12 horas. Otros técnicos, perdón, tampoco tiene, y de la parte administrativa es opcional, ¿no? En cuanto a el puesto ambulatorio, puede tener ya médico, debería tener, puede tener odontólogo, licenciada en enfermería y trabajo social. Médico, partero, naturista no tiene, técnicos puede tener un auxiliar de enfermería o de farmacia. En cuanto a los técnicos, de acuerdo al perfil epidemiológico, no cuenta con fijos, y en lo administrativo puede tener un auxiliar administrativo. En el tema de los centros con cama, debe tener un médico, un odontólogo, una licenciada en enfermería, ideal una trabajadora social, ¿no? Bueno, esto está escrito en la caracterización, ojo, de trabajo social, pero sabemos los que trabajamos en el sistema público que con suerte tenemos trabajadora social en un integral en área urbana, ¿no? El médico tradicional o partero va a estar sujeto a los usos y costumbres de la población y a cómo se relacione con el servicio, ¿no? En técnicos sí debería contar con auxiliar de enfermería, técnico de farmacia y técnico de laboratorio, porque hemos dicho que puede tener laboratorio. No otro técnico de acuerdo al perfil epidemiológico, y puede tener ya también un estadístico, aparte de la parte de admisión y la parte administrativa, ¿no? En los integrales sí debería contar con un médico general o más, ¿no? Porque estamos hablando de 24/7 la atención, igual que un hospital de segundo nivel, licenciada en enfermería, odontólogo, bioquímico, farmacia, también trabajadora social y obviamente manuales, ¿no? El tema del médico tradicional va a estar sujeto a los usos y costumbres y a la demanda. En técnicos sí deberíamos tener y contar con auxiliares de enfermería, técnicos en laboratorio, rayos X e imagenología, dependiendo de que si tenemos el servicio, ¿no? En los administrativos ya deberíamos contar con un estadístico, administrador, chofer si hay ambulancia, lavandera, manual, etcétera, ¿no? En la gestión docente asistencial, no se olviden, en área rural se va a hacer a la gran mayoría el servicio social rural obligatorio. Entonces hay esta gestión docente asistencial. Primeros niveles, algunos contamos con internos, segundos niveles también, algunos contamos con internos, tercer nivel, la gran mayoría, ¿no? Entonces, ahí está el tema de que se pueda también lograr, ¿no es cierto?, este enlace con las universidades para hacer este tema de la gestión docente asistencial. Seguimiento y monitoreo de otros, ¿no es cierto? Por lo general, a veces los integrales tienen uno más pequeño como cabecera, pero por lo general los puestos y los centros ambulatorios no, ellos son independientes y responden solamente a la coordinación. Ahí están los requisitos para la implementación. En resumen, lo que acabamos de hablar un poquito, ahí está la población, está la accesibilidad geográfica, está la superficie de terreno, esto también es importante. Está el tipo de infraestructura, ¿no? El equipamiento, insumos, los servicios básicos. En cuanto a los profesionales también, quiénes deberían estar, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser sus responsabilidades. Acá tenemos también el área que deberíamos tener, ¿no?, para un centro integral o policonsultorio de la Caja. La población en un centro de salud integral va de 10.000 a 50.000, en un policonsultorio de la Caja de 2.500 a 5.000, porque los beneficiarios son en menor número que en el seguro, ¿no? La accesibilidad geográfica difiere, en el integral no mayor a 2 horas, en cambio en los policonsultorios no mayor a 40 minutos. La superficie del terreno está indicada, el equipamiento, insumos que debe tener y debe contar con los servicios básicos. Ahí están los profesionales, como hemos dicho, la base que deberían tener. Por lo general la Caja no solo trabaja en algunos policlínicos con naturistas, pero por lo general no con parteras. En lo que son los técnicos, de acuerdo a disposición de la Caja,
En cuanto a los otros técnicos, no tiene por el perfil epidemiológico porque lo asume el sector público, y también en lo administrativo es de acuerdo a la disposición. Para segundo nivel, ya pasando a segundo nivel, los requisitos son similares. Debemos tener acuerdos y consensos con el gobierno autónomo departamental y el municipal. Debe haber la justificación a través de las instancias y aprobación del CEDES, una ubicación estratégica y también por población, accesibilidad geográfica para los usuarios, relación de coordinación con otros establecimientos de otro nivel, principalmente primer nivel para que reciban nuestros pacientes y tercer nivel para que también los transfieran, ¿no? Y la población, como les decía hace un momento, está entre 30,000 a 50,000 habitantes para tener un hospital de segundo nivel. Inexistencia de otro hospital de segundo nivel en la cercanía, cartera de servicios de carácter resolutivo, proyecto de construcción que cumpla los criterios, conocimiento y validación por el Ministerio y financiamiento por el gobierno autónomo municipal. Vuelvo a recalcar, primer y segundo nivel depende del municipio. ¿Cuál es la planeación o planeamiento hospitalario que vamos a hacer? Primero, el análisis sistemático de los elementos, ¿no? Ver el entorno físico, intercultural, tipo de población, sistema de atención sanitaria, oferta de recursos sanitarios, demanda de atención sanitaria y la infraestructura y el equipamiento. Siguiente paso, la formulación del plan maestro, donde hay que ver la población de referencia, el modelo de organización, el modelo tecnológico, la cartera de servicios, que es muy importante, tanto asistencial, central, general, programa de inversiones. La formulación del plan funcional, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que haber criterios para la localización del hospital, programa médico arquitectónico, donde va a estar cuántos metros cuadrados inclusive debe tener, cuánto debe medir un consultorio, cuánto debe medir enfermería, etcétera, ¿no? El programa de equipamiento, la organización del hospital, condiciones generales de operación y el mantenimiento del hospital. Y por último, el estudio de inversión y operación, que va a estar en relación a costos, ¿no? Al proyecto de arquitectura, y que obviamente tenemos que tener la seguridad de que sí se ejecute y se pueda tener todos los recursos, ¿no? Acá les traigo el resumen del flujograma de la estructura orgánica del segundo nivel. Tenemos una parte u órgano de dirección, control, asesoramiento. La dirección está dada, o la cabeza del CEDES, ¿no? De donde depende el responsable municipal de salud, el directorio, y de ahí vamos a desglosar la parte de la dirección del hospital de segundo nivel. Puedo tener un auditor externo en el órgano de control. En el asesoramiento está la parte jurídica y los comités técnicos, ¿no? Donde vamos a tener una unidad especial de salud pública, el departamento médico asistencial, donde se va a desglosar todas las unidades, y también vamos a tener el departamento administrativo, donde se desglosan las otras, ¿no? Entonces, tenemos una parte en salud y la otra administrativa para poder tener de forma conjunta el funcionamiento del hospital, ¿no? Aquí tenemos este diagrama funcional donde vamos a ver más o menos las áreas, ¿no? Ejemplo, aquí está, área de emergencias. Entra por acá nuestro paciente, vamos a tener área quirúrgica, de esterilización, ginecología, obstetricia, por eso se llama bloque quirúrgico, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener al lado, dependiendo, el segundo nivel puede tener su morgue, ¿no? Por eso dice conservación de cadáveres. La unidad de hemodiálisis está a este otro lado, está el área de atención ambulatoria, el área pública, está también el área administrativa, el de internación de medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, y ahí tenemos toda el área de vestidores, de descanso para el médico, porque no se olviden, y para el personal de enfermería, porque no se olviden que es 24/7, ¿no es cierto? Y aquí vamos a resumir de lo más en lo macro, ¿no? El área quirúrgica, por ejemplo. Aquí tenemos el esquema funcional, ¿no? Vamos a tener el ingreso, si ustedes quieren, ¿no? Hasta aquí los quirófanos, anestesia, enfermería, terapia intensiva, todo lo que va a ser el área blanca o zona restringida, la zona semi-restringida, la transferencia o zona de transferencia, el área gris, y la zona no restringida. Entonces, dentro de estas 4 zonas, ¿no? Va a distribuirse todas las áreas, ¿ya?
Obviamente esto es un ejemplo que se puede ir modificando de acuerdo al espacio en metros cuadrados o kilómetros que tengamos para que podamos construir este hospital. Pediatría, otra de las especialidades, ¿no? Tenemos acá la sala de internación, por ejemplo, para los infecciosos, sala de pacientes con desnutrición, sala de internación pediátrica, sala de estimulación temprana, limpieza, estación de enfermería, sala de espera, ¿no? Entonces, acá podemos ver toda la parte de internación, la forma de circular, cómo puede ir esta área, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que así sellado, así tiene que ser, no, podemos ir modificando, pero las áreas no deberían faltar. Podríamos agregar otras según el plan médico funcional, pero no quitar, ¿no? Tenemos también en la parte de internación de obstetricia, donde va a estar la sala de internación posparto, la sala de internación ginecológica adultas, ¿no? Sala de internación ginecológica adolescentes. Como verán en este punto, nuestra norma es un poquito antigua. Hoy en día ya no hacemos la división, ¿verdad? Entonces, ingresarían en la misma sala, pero eso también va a depender de la caracterización. Está al lado la limpieza, sala de internación de obstetricia, estación de enfermería, la sala de internación neonatal y la sala de espera. En medicina interna, la sala de internación, vamos a tener, ¿no? Una conexión, si vale el término, sería ideal con el área de cirugía. Tenemos acá la sala de internación infecciosos, internación mujeres, internación varones, la sala de espera, la estación de enfermería y el área de limpieza. Acá tenemos el área de emergencias, ¿no? Donde vamos a ver ciertos criterios de gravedad que vamos a hablar para ver el protocolo de adecuación, ¿no? Entonces, ¿quiénes entran con criterios de gravedad? Entonces, con pérdida de conciencia, pérdida de visión o audición, alteraciones en el pulso, arritmias, alteración de la presión arterial, de los electrolitos, fiebre persistente por más de 5 días, hemorragia activa, ya sea por hematemesis, epistaxis, melenas, ¿no? Excluye heridas superficiales que solo requieren sutura, pérdida brusca de la capacidad funcional de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Quienes entran con criterios de tratamiento para administrar una vía intravenosa, oxígeno, colocar yeso o intervención de algunos procedimientos realizados en quirófano, ¿no? Para la parte diagnóstica tenemos la monitorización de signos vitales, radiología de cualquier tipo, pruebas de laboratorio o electrocardiograma. Y otros criterios, ¿no? Que nuestro paciente esté más de 12 horas en observación en emergencia, el usuario es ingresado en el hospital o trasladado de otro hospital, fallece en emergencias o no fue derivado por otro médico. Otros criterios para aplicar o aplicables solo a usuarios que acuden espontáneamente: accidente de tránsito, sin algún tipo de urgencia vital, dolor torácico, disnea, cuadro conocido por el usuario, ¿no? Que generalmente ingresa por él. También el tema de algún síntoma, por ejemplo en la embarazada, ¿no? Que el médico le haya dicho por alguna, digamos, placenta previa, entonces le haya dicho que por favor, si hay algún tipo de sangrado, venga, ¿no es cierto? Entonces ahí requiere atención médica primaria con rapidez y algún tipo de usuario espontáneo que ingresa por falta de seguro, ¿no? O porque le queda muy lejos su seguro de la caja, algo así, ¿no? Este diagrama nos va a hablar del flujo de lo que va a ser los servicios de imagenología, ¿no? Laboratorio y demás. Además, entonces vamos a hacer como un resumen en este ejemplo. Tenemos el acceso, la sala de espera, ¿no? Aquí pasa la oficina del responsable, área de atención al público y recepción de muestras, toma de muestra, almacén de sangre, análisis o procedimiento dependiendo del perfil, y tenemos aquí el área bacteriológica o microbiológica y otras áreas de análisis, ¿no? Luego tenemos el área de lavado para que se pueda ya esterilizar todo el material utilizado. Nutrición, que puede ser parte del segundo nivel, vuelvo a repetir, puede tener, no está dentro de la obligatoriedad, ¿no? Y mejor si lo tiene. Entonces ahí está el comedor, donde se producen los alimentos, distribución de los alimentos, la oficina de la nutricionista, su depósito, etc.
Otra área, la parte administrativa, donde está el jefe del departamento administrativo, está el responsable de administración y finanzas, de estadística e informática, responsable de enseñanza de investigación, puede tener su secretaria el área del departamento administrativo, ¿no? Acá en la administración y finanzas vamos a tener un auxiliar de contabilidad, de servicios generales, de recursos humanos. En el tema del responsable de estadística e información, vamos a tener a alguien también que nos ayude en la fase de la admisión y archivo, ¿no? A veces son la misma persona. Entonces aquí ustedes ven, ¿no? Todo lo que podemos, cómo podemos organizarnos según este organigrama, ¿no? En la parte ya de la administración propiamente dicho, parte administrativa, vamos a tener ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen el proceso de contabilidad integrada. Acá, ¿no? Donde tenemos el registro de comprobantes de ingresos, registro de comprobantes de gastos, registro de comprobantes diarios, registro de transacciones patrimoniales, ¿no? Entonces todo eso, la parte contable, ¿no? Integrada, nos los van a llevar adelante de esa forma. Registro de comprobantes de egreso, ¿no? Donde va a haber pagos a proveedores, servicios básicos, compra de medicamentos, anticipos tal vez, ¿no? Aportes laborales, pago y beneficio social y planilla de subsidios, ¿no? En el proceso de registro de comprobantes de diario también tenemos ciertos flujos, ¿no? Un registro, por ejemplo, de consumo de material en general, rendición de cuentas, pasajes. Entonces, este comprobante diario tiene que llevarse, como dice su nombre, de forma diaria, ¿no? Asumo que es a través de una caja chica, dependiendo qué es con lo que cuenta el hospital. Proceso de administración de recursos, donde vamos a ver los flujos financieros, la emisión de cheques, entrega de cheques, custodia de lo que van a ser los valores también, ¿no? En el proceso de organización del área de gestión humana vamos a tener la planificación estratégica, las políticas de recurso humano, el análisis, ¿no? Que va a estar y el diseño de los cargos, el marco legal también del recurso humano, procesos de incorporación y adaptación de las personas a la organización, puede haber un reclutamiento, así se empieza, ¿no? Luego vamos a tener una selección de personal, contratación y socialización. Y posteriormente el proceso de compensación, bienestar y salud en las personas, donde vamos a ver también una compensación estructural salarial, puede haber incentivos, ¿no? Puede haber cualquier tipo de motivación que se haga también por esta área. En el proceso de desarrollo de personal tenemos la capacitación, entrenamiento, desarrollo profesional, evaluación del desempeño y monitoreo, ¿no? Y en el proceso de relaciones con el empleador, o con el empleado, ¿no? Tiene que haber siempre una negociación colectiva, relaciones con el sindicato, cesación y ruptura laboral. En el tema de lo que son servicios generales y mantenimiento, vamos a ver el proceso de lavandería y ropería, donde sigue un flujo, recepción de la ropa, clasificación, lavado, centrifugado, secado, costura, planchado y nuevamente suministramos la ropa, ¿no? En los almacenes vamos a tener solicitud de pedido interno, recepción del total de todos los insumos, recepción parcial, ingreso de bienes, de insumos con la comisión de recepción, recepción de donaciones, salidas de almacén de esos insumos. Y para ir terminando hablamos del tercer nivel, ¿no? Este es el último hospital o sistema del hospital que vamos a ver. Vamos a definirlo al tercer nivel como un centro de alta complejidad y capacidad resolutiva, especializado en patologías graves referidas desde niveles inferiores. Sabemos que ahí, bueno, en teoría debería haber tecnología más avanzada, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos nuestras grandes deficiencias en nuestro sistema, ¿no? Ahí tenemos gran cantidad de especialistas, ¿no? Hay también, y se hace énfasis en la investigación y docencia, y obviamente se manejan ya casos con un diagnóstico establecido y casos graves, ¿no? ¿Qué características debería tener? Una capacidad resolutiva elevada, ya que con la cantidad de especialidades que tiene, se debería resolver patologías más complejas, ¿no? Especialidades y subespecialidades que deben ofertar la atención a diversas áreas, ¿no? Infraestructura y tecnología, cuenta con unidades como la UCI, ¿no? De terapia intensiva,
debería haber resonancia magnética, tomografía, etc. Recursos humanos especializados, obviamente, porque estamos hablando de especialidades, ¿verdad? Función docente e investigación, que también es importante. Atención referida, ¿no es cierto?, porque va a recibir pacientes de primer y de segundo nivel. Servicios amplios que estipulan su atención 24/7, ¿no? 24 horas al día, 365 días al año. El empleo de los servicios, según la normativa, ¿no?, tiene que tener un plan funcional detallado. Ahí está. Y en la caracterización ustedes van a poder ver que también está detallado qué servicios debería prestar, ¿no? Están los servicios de apoyo de diagnóstico, está el apoyo logístico, y en este tema, me voy a dejar un poquito antes de terminar, este apoyo logístico tiene que también estar coordinado, ¿no? Farmacia, esterilización, lavandería, cocina, administración, porque muchas veces es el recurso o que no tenemos o que más tenemos, y sí es parte de toda la infraestructura y de lo que va a ser este tercer nivel. Muchas gracias.